Este mensaje se titula Dios terminará la buena obra que comenzó. Fue predicado el día 1 de mayo del año 2022 por el hermano Deva Govender. Dear saints, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. We want to thank the Lord once again that we have this wonderful privilege. Hermanos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo y quiero darle gracias a Dios una vez más por darnos este privilegio de poder estar en la casa de Dios para venir a adorarle y glorificarle. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Heavenly Father, Lord, we want to thank you once again, dear Lord, for your grace and your mercy, Lord, to afford us this privilege, Lord. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por tu gracia y tu misericordia, por darnos este privilegio una vez más We can be in the house of God, Lord. de poder estar aquí en la casa de Dios. I pray for every child, dear God, both locally and abroad, my God. Te pido por todo hijo e hija que esté alrededor del mundo y localmente. You see the hearts, Lord, you see the minds, my God. Many of them standing in need of prayer, my Father. Tú puedes ver sus corazones y sus mentes. Tú conoces cuántos de ellos necesitan una oración. I pray, Lord, especially for those locally, my God. Y oro especialmente por aquellos que están aquí localmente, Lord, that are caught up with many situations, many problems, my Father. que están atrapados en diferentes situaciones con diferentes problemas. Lord, you understand the situations altogether, my God. Señor, tú sabes cuál es la situación, juntamente toda la situación. I pray that you will strengthen them, minister to them, my God. Te pido que tú les des fortaleza, que los ayudes. And Lord, for a short time, take your word, Lord. And I pray that you'll inspire my mind to say some things, Lord. Y en este momento, Señor, aunque sea por un periodo corto de tiempo, te pido que tomes tu palabra, que inspires mi mente That shall be beneficial to your children. para que algo sea dicho que sea de beneficio para tus hijos. We ask this in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amen. You can be seated this morning. ¿Se brothers and pueden sisters. sentar esta mañana, I want to hermanos? thank the Lord once again that we can have this privilege. Quiero darle gracias al Señor por darnos este privilegio. I realize we didn't have service last week, and there have been many individuals and saints that have been praying, and I want to thank each and every one of you. Como se dieron cuenta, no tuvimos un servicio la semana pasada, pero ha habido muchos hermanos que han estado orando por nosotros y le damos gracias por ello. That my voice at least is much better to be able to preach, Mi voz está mucho mejor, por lo menos ahora puedo predicar. and you just bear with me this morning Y les pido que me tengan paciencia esta mañana. as we look into God's Word. We're going to look at a subject this morning. We're entitling it, Y ahora que vamos a entrar en la palabra de Dios, en este momento, hemos titulado el mensaje de esta predicación, God will finish the good work He started. Dios terminará la buena obra que comenzó. God will finish the good work He started. Dios terminará la buena obra que comenzó. My brothers and sisters, when we look at the word work, we realize that God, before the foundations of the world, Y si ponemos atención a esa palabra, obra, sabemos que Dios, desde antes de la fundación del mundo, when He thought about creating this universe, the Bible says He planned it, and my brothers cuando la Biblia dice que Él pensó en crear este universo, también nos dice que Él lo planeó todo. and sisters, He finished it perfectly. Y Él lo terminará, lo completó todo perfectamente. But when we look at the word good work, it is far different from just work. Ahora, si ponemos atención esas palabras, buena obra, no solamente están hablando de una obra, cualquier obra, sino dice que es una buena obra. There's something in the word good that we want to establish today. Ahora, quiero que nos enfoquemos en esa palabra, buena. That takes more than just work. Anyone can do work, and Eso va más allá que simplemente una obra. Cualquier persona puede hacer una obra.
We know that God has all power to create, and Y ya sabemos que Dios tiene todo el poder para crear algo así. that wasn't what really inspired his heart and gave him a joy and great pleasure. Pero eso no es el motivo por el cual él se inspiró para crear una buena obra. Una obra así es algo que le dio gran placer a él, que le dio un gran gozo a Dios el hacer algo así. It was good work. And my Él fue aún más allá, él creó una buena obra. brothers and sisters, we will expound about this as we go into the subject. And Ahora yo voy a explicar un poco más acerca de esto conforme nos adentremos en el tema. so we're going to turn in the book of Philippians, Pero quiero que vayamos para allá al libro de Filipenses, chapter 1 and verses 6. a capítulo 1, versículo 6. The Apostle Paul is in prison, my brothers and sisters. Aquí el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel It's now a few years before he would be executed. y solamente iban a pasar unos cuantos años antes de que él fuese ejecutado. And he had been to the Philippian church, and my brothers and sisters ministered to them. Y él había estado en esa iglesia de Filipenses, les había ministrado a ellos. But sitting in the prison, brothers and sisters, some way he had to be convinced and have a confidence inside of him Ahora, al estar él allí en esa prisión, de alguna manera él tuvo que haber estado completamente convencido. Hubo algo que le dio una seguridad that the work that he had started, de que esa obra que él había comenzado, and really it wasn't he that started it, it was God through him. y en realidad no había sido él, sino que era Dios a través de él. Brothers and sisters, God will finish it. So Él sabía que Dios la iba a terminar. when we look at this word, being confident of this very thing, Paul had a Entonces aquí dice, estando persuadido de esto. En inglés dice, confiando plenamente de esto. picture in his mind that God was going to accomplish something Ahora, él tenía esta fotografía en su mente, que Dios iba a completar algo in mankind. And he en la humanidad. said, being confident or convinced of this very thing, Entonces, versículo 6 en inglés dice, estando completamente convencido de esto, that he, that's not Paul, que el que comenzó en vosotros, eso no se estaba refiriendo a Pablo, that is God, ese es Dios. which had started or begun a good work. Dice que comenzó en vosotros la buena obra. He didn't say a work, Él no solamente dijo una obra, he said a good work sino que él especificó, dijo la buena obra. in you will perform or continue it until the day of Jesus Christ. Dice que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Now, my brothers and sisters, we realize that the good work that God is talking about Ahora, hermanos, nos damos cuenta de que esa buena obra de la que habla Dios is just not Him creating sun, moon, and stars. no se refiere a cuando Él creó el sol, la luna y las estrellas. So we'll see in the scriptures, Genesis 1:1, Pero vamos a ver allí en las Escrituras, en Génesis 1:1, the Bible says, in the beginning, God created the heaven and the earth. la Biblia dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Brothers and sisters, when God created the universe in the beginning, Y hermanos, cuando Dios creó el universo en el principio, it wasn't just a work, it was a beautiful work, it was a perfect work. no solamente fue una obra que Él creó, fue una buena obra, una obra perfecta de su creación. There wasn't a star or there wasn't the moon or the sun ever out of place. El sol, la luna y las estrellas, ellas nunca se encuentran fuera de su lugar. And if you looked at it, you would have to say a precise work. Y si usted mira todo eso que fue creado, usted se da cuenta que es una obra de perfección. But yet we realize no way you read that word good work when God created the universe. Ahora, cuando Dios creó el universo, no hay ninguna parte de la Biblia que diga que esa fue una buena obra.
at the beginning. cuando Él creó todo esto en el principio. So the Bible says, in the beginning God created the heavens and the earth. Entonces aquí la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. It was beautiful. It was rather precise, but Y es algo hermoso, es algo muy preciso. it was God's creative work. Y eso se llevó a cabo a través de ese poder creador de Dios. And we realize that in the beginning of time, Ahora también nos damos cuenta que en el principio del tiempo, God did all of these works in creating the world. But then Dios creó todas estas obras cuando Él creó el mundo, y el hermano apunta a la gráfica del diferente tiempo de la humanidad. we know, brothers and sisters, that Satan in the prehistoric age created a problem. Ahora nosotros sabemos que Satanás en ese tiempo de la prehistoria, él creó un problema, And this world was judged. y luego este mundo tuvo que ser juzgado. And my brothers and sisters, it had to take a good work from the Lord to bring this world back out of its judged state. Ahora se necesitaba de una buena obra por parte de Dios para que este mundo regresase a su estado original. And when we're looking at the word good work, Y ahora si ponemos atención a esas palabras, buena obra, we realize it is where God's other attributes came into effect. nos damos cuenta que allí es donde aplican esos otros atributos de parte de Dios. That he did not want to leave the world in the void state it was. No era la intención de Dios el dejar a este mundo en un estado de vacío Useless. o sin algún uso, But it took his redemptive attribute to say, pero se necesitó de ese atributo redentor de Dios para que Él dijese, I'm going to recreate this universe for man to live in. yo voy a recrear este universo para que los hombres puedan vivir en él. So, brothers and sisters, we see the Bible says, and the earth was without form. Y luego versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Brothers, when God created the universe in the beginning, Hermanos, cuando Dios creó el universo en el principio, it was perfect. era un universo perfecto. But then the word of God says it was without form and void, became Pero luego el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. useless. O sea, no tenía ningún uso ya esa tierra. And darkness was upon the face of the deep. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. And the Spirit of God moved on the face of the waters. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. So we see after God created the universe, Entonces vemos cómo después de que Dios creó el universo, it was judged hubo un juicio. and darkness lay over the earth. Y luego las tinieblas se posaron sobre la tierra. And then when God started to recreate the world, Entonces cuando Dios comenzó a recrear el mundo, it says, and God made two great lights. allí en el versículo 16 nos dice, y hizo Dios las dos grandes lumbreras, The greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. And he made the stars also Hizo también las estrellas, to rule over the day and over the night and to divide the light from the darkness. Versículo 18, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. And now it says, and God saw that it was good. Y luego finalmente al final de ese versículo dice, y vio Dios que era bueno. Now my brothers, remember, this was not when God created the universe. Ahora recuerden, hermanos, esto no está hablando de cuando Dios creó el universo. That was his creative creation. Ese fue su creación por ese poder creador de Dios. But when it was judged and God brought it out of it, Pero cuando Dios juzgó esta tierra y luego Él vino y la sacó de ese estado de juicio, then God had a relook at the world as it started to come back. entonces aquí la Biblia nos describe cómo Dios estaba mirando al mundo cuando comenzó a regresar a ese estado original. And the Bible says that God said it was good. Y la Biblia nos dice que Dios dijo que era algo bueno. He felt satisfied that Él sintió una satisfacción out of a judged state,
de que sacó esa tierra de un estado en el que se encontraba de juicio, He was bringing something out of it. That is actually what made him feel good, because y luego él vio cómo eso comenzó a cambiar y él sintió o vio que eso era algo bueno. it is a redemptive work. So you see, ¿Por qué? Porque ese era el poder redentor de Dios. it says, and it was good. Aquí la Biblia dice que Dios dijo que era bueno. Then when God created man, it says, and God saw everything that he had made, and behold, it was Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. very good. Now, my brothers and sisters, God can do a lot of works, but that wasn't established as good. Ahora, hermanos, Dios puede hacer muchas obras, pero Él aquí se aseguró de que esto era algo verdaderamente bueno. But when he brought it out of a judged state, he said it was good. Sí, cuando Él sacó a esta tierra de ese juicio en el que se encontraba, la Biblia dice que Él dijo que eso fue algo bueno. Then when he put man on the earth, Y luego cuando Él puso al hombre sobre la tierra, and he saw, brothers, the greenery and everything now brought back again, y Él vio cómo toda esa hierba verde había regresado y todo estaba en su lugar. the Bible says, he said that God said it was very good. Aquí la Biblia nos dice que Dios dijo que era algo bueno en gran manera. Now, with that as an illustration and an example, Ahora, yo solamente quise mostrarles esto como un ejemplo, una we're ilustración. going to look at us. When God created Adam and Eve, they Ahora quiero que nos enfoquemos en nosotros. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, were perfect. ellos eran perfectos. They were the best, most beautiful creation of God. Ellos eran esa creación más hermosa y perfecta de parte de Dios. But really speaking, it is when man fell and God through Jesus Christ Pero realmente cuando la humanidad cayó y Dios a través de was Jesucristo going to bring us back nos iba a traer de regreso out of our sin state, y nos iba a sacar de ese estado pecaminoso, that is the good work. esa en sí es la buena obra. This is what we're looking at. That is why Y eso es lo que quiero que veamos hoy. Paul said, the work, the good work that God has started. Por eso Pablo dijo, la buena obra que Dios comenzó. So we have to see inside of us, what is this good work that Entonces debemos de mirar dentro de nosotros y darnos cuenta cuál es esa buena obra God is talking about. de la que Dios está hablando. Because remember, if God wants to create a billion earths, he can create it. Porque recuerden, si Dios hubiese querido, Él hubiese creado 1 billón de tierras But it's works. But good a work través de sus... Esas serían obras que Dios hubiese hecho. is taking something out of bad Pero cuando Dios hizo una buena obra, lo que Él hizo es que tomó algo que estaba... que era malo and making it good. y lo hizo algo bueno. So that is what good work is all about. Entonces de eso se trata una buena obra. So we're looking now in Jeremiah chapter 18. Ahora quiero que vayamos para allá a Jeremías capítulo 18. Bible says, and the word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise, La Biblia dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate and go down to the potter's house, y ve a casa del alfarero, and there I will cause thee to hear my words. y ahí te haré oír mis palabras. Remember, God is the heavenly potter. Recuerden, Dios es ese alfarero celestial, In his mind, just as he created the universe, y en su mente, así como cuando Él creó el universo, he also had in his mind to create a wonderful human creation. Él también había pensado ya tener una creación humana. So God speaks to Jeremiah and says, go to the potter's house, Entonces aquí Dios le habló a Jeremías y le dijo, ve a casa del alfarero, and there I will cause thee to hear my words. y ahí te haré oír mis palabras. And then I went down to the potter's house, and behold,
he wrought a work. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. On the wheels. Again we see the word work. Una vez más vemos esa palabra, en lugar de obra dice trabajo o trabajaba. Remember, En inglés dice obra. brothers and sisters, we said how God created the universe. It was His work. Entonces ya leímos cómo Dios creó el universo y esa fue una obra. But the good work was when He brought it out of its judged state. Pero la buena obra que él realizó fue cuando él trajo de regreso esa tierra y la sacó de ese estado de juicio en el que se encontraba. Here again we see from the potter's house Y aquí vemos otro ejemplo de la casa del alfarero. that this potter was working a work on the wheels. Aquí dice que este alfarero estaba realizando una obra sobre la rueda. And well, if we don't know what a potter's wheel is, well, this Ahora, si alguien no sabe cuál es esa rueda del alfarero, is an ancient potter's wheel. aquí está una fotografía de una rueda de alfarero antigua. And this is where a potter, brothers and sisters, puts the clay Aquí es donde esos alfareros ponían ese barro and he makes whatever he wants to. y ellos le daban la forma que ellos querían. But spiritually, God doesn't need that. He Ahora, espiritualmente, Dios no necesita una mesa de este tipo, is the one who has all power, porque Él es el Dios todopoderoso. and he uses circumstances and situations Y lo que Él hace es que Él pone circunstancias y situaciones to mold us and shape us into para moldearnos y darnos forma, what he wants us to be. darnos la forma que Él quiere que nosotros tengamos. And the vessel that was made, that he made of clay, Versículo 4, y la vasija de barro que Él hacía was marred in the hands of the potter. se echó a perder en su mano. See, first he was making a work, Ve, primero la Biblia nos dice que Él estaba realizando una obra, but that work became marred. pero esa obra se echó a perder. And brothers and sisters, that is where we realize when God created Adam and Eve, Y de eso tenemos que darnos cuenta que cuando Dios creó a Adán y a Eva, brothers, that beautiful creation, because of sin, esa hermosa creación por causa del pecado became marred. se echó a perder. And the next work that he was going to do Y la siguiente obra que Él iba a realizar is just not a work. no solamente iba a ser otra obra, It is a good work in our lives. sino que iba a ser una buena obra en nuestras vidas. That's why the Bible says, and the clay was marred Por eso la Biblia dice, y se echó a perder esa vasija de barro, in the hands of the potter. allí en las manos del alfarero. So he made it again, another vessel, Dice, y volvió y la hizo otra vasija, as it seemed good to the potter to make it. según le pareció mejor hacerla a ese alfarero. That is what the good work in our life is all about. Y ahí está una vez más, ¿ve? Es una buena obra. Esa es la buena obra que Dios está realizando en nuestras vidas. Remember, it was first made a work, Recuerden, primero Él comenzó y realizó una obra but then it became marred. y luego eso se echó a perder. But then he had to make something good out of that which is marred. Entonces lo que Él vino e hizo fue que Él realizó algo bueno de eso que se había echado a perder. And that is what we will see in a moment when Paul says Y eso es lo que vamos a ver en un momento, ahí cuando dijo Pablo, that he is confident of the good work que Él estaba confiado en cuanto a esa buena obra that God started in our lives. que Dios había comenzado en nuestras vidas. So we realize, brothers and sisters, that mankind, brothers and sisters, became marred, Entonces nos damos cuenta que la humanidad se echó a perder and it took the Lord Jesus Christ, and through the redemptive work, y se necesitó del Señor Jesucristo y de ese poder redentor a work has been made in our life. para que esa obra fuese hecha en nuestras And vidas. that became the good work. Y esa obra se convirtió en la buena obra. So, brothers and sisters, we realize that the potter is still working on our lives.
Entonces nos damos cuenta que ese alfarero aún está trabajando en nuestras vidas. We are clay in the hands of the potter. Y nosotros somos ese barro en las manos de ese alfarero. And no more it's just a work. Y ya no más es solamente una obra en nuestra vida, It's a good work. sino que es una buena obra. The Bible says, then the word of the Lord came to me saying, O Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: house of Israel, cannot I do with you as the potter, saith the Lord? Behold, ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. as the clay is in the potter's hand, so are ye in my hand, O house of Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Brothers and sisters, as we look at the state our country is in, as well as the world, Y hermanos, si vemos el estado en el que se encuentra nuestro país y el resto del mundo, many times, brothers and sisters, we begin to think, muchas veces comenzamos a pensar, well, Lord, what are you doing? Señor, ¿qué estás haciendo tú? And man, brothers and sisters, is only looking at the outside work, Ahora, muchas veces los hombres solamente pueden ver la obra externa, the outside framework. esa obra del exterior. Brothers and sisters, we come into this life and we think, well, my purpose is to either be a doctor, Y muchas veces llegamos a esta vida y pensamos, ok, mi propósito es ser un doctor, or to be a president, or o convertirme en presidente, something like that. o alguna cosa parecida. But we've got to realize God's purpose is different. Pero tenemos que darnos cuenta que el propósito de Dios es diferente. Brothers and sisters, is working something inside of us, Él está haciendo una obra dentro de nosotros, and He is going to use many circumstances y Él va a usar muchas circunstancias to be able to take that which is mad para tomar eso que se ha echado a perder and refashion it y convertirlo, transformarlo for it to become just not a work, en algo más, que no solamente sea una obra, but a good work pero que se convierta en una buena obra, in the hands of God. todo en las manos de Dios. Now, when we look at, brothers and sisters, the past, I would say 3 years. Ahora, si volteamos a ver a estos últimos 3 años, Firstly, we look at the COVID situation that hit the world. primero que nada podemos ver esa situación del coronavirus que golpeó al mundo Over the past 2 years, por estos últimos 2 años. the world, brothers and sisters, has become restructured. Hermanos, el mundo se ha reestructurado. At one time, it was moving in a certain direction. You couldn't stop mankind. En cierto momento ellos estaban yendo hacia cierta dirección. No había manera de parar a la humanidad. From brothers and sisters saying, we're going to go to the moon, we're going to go to Mars, we're going all of these places. Usted recuerda, ellos estaban diciendo, vamos a ir a la luna, vamos a ir a Marte, tenemos que ir a otros lugares. And nobody could stop them. Y no había nadie quien los pudiese parar. But we saw how a pandemic, what it has done. Pero luego vimos cómo esa pandemia vino y lo que hizo. But then following that, when you look at the international world, Y después de eso, lo que sucedió, si vemos al mundo internacional, brothers and sisters, and what is happening in Ukraine and in Europe, mire usted lo que está pasando ahora en Ucrania y en Europa. the world is at a standstill every day. El mundo ha sido parado y cada día, What are they concerned about? todos los días ellos tienen una preocupación. Supplying more weaponry, Ellos están pensando cómo vamos a proveer más armamento, supplying more firepower. cómo vamos a darle más poder militar. Putin is having his heyday, and Putin está teniendo un gran día. it seems like no matter how they try, there's some other pressure that is causing man to say, you've forgotten about me. Pero a la humanidad le ha venido tanta presión y no importa que ellos intenten hacer, siempre hay algo que está ahí para recordarles, ustedes se han olvidado de mí. You have thought that you can be able
to really make this world how you want it. Ustedes han pensado que pueden hacer y deshacer con este mundo como ustedes quieran. Remember, brothers and sisters, God's plan will stand. Pero tenemos que recordar, hermanos, que el plan de Dios permanecerá. And we know that God's plan is that a temple has to be built in Israel. Y el plan de Dios nos dice que hay un templo que tiene que ser construido allá en Jerusalén. And God's getting ready for the Jewish nation to receive, brothers, the same Holy Spirit that Y Dios se está preparando para hacer que esa nación judía reciban ese mismo Espíritu Santo came in our life que ha venido a nuestras for vidas. their life. So if God Que ese mismo Espíritu vaya y entre en las vidas de esos judíos. allowed man to just go on the way he wants to go, he will build a Tower of Babel just as they built it in days gone by. They will not worry about God. Y si Dios hubiese permitido que esta humanidad avance como ellos y hagan lo que ellos quieran, yo estoy seguro que ellos hubiesen construido una torre de Babel, así como en aquel tiempo antiguo, donde ellos no les importaba lo que Dios decía. So we have to stop and consider. Entonces tenemos que parar por un instante y debemos de pensar. Brothers and sisters, look at our own province. Mire usted a nuestra provincia aquí Leave alone the rest. Well, someone will say, well, you know what, y muchas otras provincias más. children of God are here. Why are some of these things happening here? And Y quizás alguien se pregunte, pero ¿por qué está pasando esto aquí? Aquí hay hijos de Dios. not elsewhere. ¿Por qué no está sucediendo en otra parte? Brothers and sisters, we must understand the potter is doing something Hermanos, debemos de entender que ese alfarero está haciendo algo. with the clay. Está haciendo una obra con ese barro. And he wants their focus in the right direction. Y Él quiere que el enfoque esté puesto en la dirección correcta. Every time, brothers and sisters, the focus goes out of orbit, Hermanos, cada vez que ese enfoque se desvía, God will get it back again. Brothers, we had the COVID. Dios viene y lo alinea. Mire, hermano, ahí vino el coronavirus. We had the looting Tuvimos esos saqueos. last year. Eso sucedió el año pasado. And this year, we have to wake up every morning Y lo que ha estado pasando este año es que tenemos que despertarnos cada mañana and carry buckets and buckets of water, y tenemos que estar sacando botes y botes de agua. not for one day, not No lo hemos hecho por un día for a week. o por una semana. Now it's going to go into probably months. Ahora ellos han dicho que esto va a continuar por meses. Now, somewhere along the line, we've got to stop and think, Ahora, en algún momento tenemos que parar y pensar, God, what are you talking? Dios, ¿qué es lo que estás tratando de decirnos? What are you saying to us? ¿Qué nos estás tratando de decir, oh Dios? Because, brothers and sisters, in this time when God has got a plan and a purpose, Porque hermanos, en este tiempo, cuando Dios tiene un plan y un propósito, it's so easy to get your mind off that you got no time for prayer. es muy fácil a veces el distraernos y el decir, oh, no tengo tiempo para orar. You got no time to read the Word of God. You got O usted no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. no time to listen. Usted no tiene tiempo para escucharlo a Él. Other things are more important. Y luego otras cosas se vuelven más importantes en su vida. Brothers, remember, the potter is doing a good work. Recuerda, hermanos, ese alfarero está haciendo una buena obra. And the good work is just not a shiny car and a 10-story building. Y esa buena obra no se trata de tener un carro muy brillante o de tener un edificio de 10 pisos. The good work is in your life. La buena obra está siendo realizada en su vida. Because remember, brothers, as we will see in a moment, the purpose Porque recuerden, hermanos, y esto lo vamos a ver en un momento, el that propósito God has planned que Dios ha planeado is that we should become more and more like His Son, Jesus Christ. es que nosotros nos convirtamos más y más como su Hijo Jesucristo. And it doesn't come about with the dollars and cents in the banking account. Y eso no se lleva a cabo al tener miles de dólares y centavos en una cuenta de banco. It comes by circumstances and situations. Eso viene a través de circunstancias, ese cambio, esa obra. Y
that will drive us to our wits' end. Y diferentes cosas que nos empujan hacia Él To say, Lord, what are you doing? y que nos hacen decir, oh Señor, ¿qué obra estás haciendo? ¿Qué estás haciendo tú? Brothers and sisters, Europe today is shaking. Hermanos, Europa el día de hoy está temblando. Brothers, Ukraine is shaking. Ucrania está temblando. The United States of America is shaking Los Estados Unidos de América están temblando. because some way man has forgotten there is a God who's got his finger in the kingdom of men. Porque de alguna manera la humanidad, a ellos se les ha olvidado que hay un Dios que ha puesto su dedo sobre la humanidad. And my brothers and sisters, God will not take second position. Y Dios no va a permitir que a Él se le dé el segundo lugar. God will take first position or no position. A Dios se le da el primer lugar o no se le da nada. So we have to realize if you wanted to create just sun, moons and stars, that would be work. Entonces nos damos cuenta que si Dios hubiese creado soles, estrellas y lunas, eso solamente es una obra. But God saw his redeeming power and he called it a very good work. Pero Dios vino y usó su poder redentor y a eso Él le llamó una buena obra. In the same way, with you and I, Y de la misma manera con usted y conmigo, that have come through Jesus Christ, nosotros que hemos venido a través de Jesucristo, we are just not a work of God. nosotros no solamente somos una obra de Dios, We are a good work of God. sino que somos una buena obra de Dios. It's his loving hands. Esas son sus manos It's amorosas. his loving plan Ese es su plan amoroso that is molding and shaping. que está moldeando y dándole forma. Brothers and sisters, it's nothing for God to give us everything that we ever need. Y hermanos, a Dios no le cuesta nada darnos todo lo que nosotros hemos necesitado alguna vez. But 9 times out of 10, Pero 9 veces de 10, the Bible will be closed. Prayer will go off. la Biblia se cierra cuando recibimos eso. La oración desaparece Our knees, brothers and sisters. y ya no más tenemos necesidad de clamar a Él. So we have to stop and consider and say, Lord, Entonces tenemos que parar por un momento y pensar y decir, Señor, what are you talking? ¿qué cosas estás tú tratando de decir? Because God is talking and he talks in a language Porque Dios está hablando y Él nos habla en un that lenguaje is not understood by the world. So we see it say, que muchas veces no es entendido por la mayoría. the word of the Lord came to me saying, O house of Israel, cannot I do with you as the potter, said the Lord? Entonces, versículo 5 dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Behold, as the clay is in the potter's hand, Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, so are ye in mine hand, O así sois vosotros en mi house mano, of Israel, and that goes oh casa de Israel, y así continúa hablando. for you and I as well. Eso también aplica para usted y para mí. Brothers and sisters, no potter just puts his finger and well, whatever comes out, let it come out. Hermanos, no hay ningún alfarero que solamente venga y ponga su dedo en el barro y diga, bueno, lo que sea que salga de esta vasija, cualquier forma que se le dé, así va a ser. That is a work if he wants to do. But if you want to do a good work, Bueno, eso quizás sea una obra y ya, si usted así la quiere dejar, pero una buena obra, you got a picture inside your mind. eso viene cuando usted tiene una fotografía en su mente de lo que usted quiere hacer. And it's the loving hands, the right amount of pressure. Y es a través de esas manos amorosas que aplican la presión correcta To create the right type of vessel. para crear la vasija correcta. Brothers, all of us are not the same size vessels. Hermanos, todos nosotros no somos el mismo tamaño de vasija, ni tenemos la misma forma. All of us are not for the same purpose. Todos nosotros no fuimos creados con el mismo propósito. And therefore, the situations that would come will not all be the same. Por lo tanto, las diferentes situaciones por las que pasamos no son las mismas. Sisters, we realize in the book of Daniel, Y nos damos cuenta, hermanos, allí en el libro de the Daniel, word of God says,
La Biblia dice there shall be a time of trouble. que vendría un tiempo de angustia. Brothers and sisters, you cannot wipe that away. Hermanos y hermanas, usted no puede hacer que eso desaparezca. That is now on the face of the world. Eso está ya sobre la faz de la tierra. And we have to understand, the more the world tries on its own to rectify it, Y tenemos que entender que entre más este mundo ellos traten por sí mismos de arreglar esto, the greater the problem gets. el problema se vuelve más grande. It goes to show, brothers, God has got a plan. Eso nos muestra que Dios tiene un plan. But if we ever for one moment Pero si nosotros, por un momento, forget that nos olvidamos there is a loving potter de que detrás de todo esto está un alfarero amoroso that is doing a good piece of work in our lives, que está realizando una buena obra en nuestras vidas, then we will become disappointed entonces nosotros nos vamos a volver decepcionados and many times distressed, y muchas veces nos vamos a llenar de estrés thinking we're making no headways in the natural. y a veces vamos a ponernos a pensar y decir, bueno, parece que en lo natural no estoy avanzando, no estoy llegando a ningún lado. But if we can see how the potter's hand is working on our lives, Pero si podemos ver cómo ese alfarero está trabajando en nuestras vidas, we will see a picture that the world doesn't see. entonces vamos a ser capaz de ver una fotografía que el mundo no puede ver. And we will see, brothers and sisters, how God is really finishing the work. Y vamos a poder ver realmente cómo Dios está completando esa obra, terminándola, That He has started, brothers and sisters, 2,000 years ago. la cual Él comenzó 2000 años atrás. Because the end picture would be a beautiful picture. Porque esa fotografía final va a ser una fotografía muy hermosa. Brothers and sisters, as we see that it takes a lot to have soft clay, to have it mud, Ahora, hermanos, aquí vemos una fotografía de una vasija. Vemos cómo esto requiere mucho esfuerzo y muchas veces ese barro se echa a perder. to make it into something and then to put it into the fire. Pero cuando eso toma la forma que el alfarero quiere, después ese barro es puesto en el fuego. And to get it something that is usable in, Y ese barro que era que no era firme, a través de ese fuego se hace duro y entonces esa vasija puede ser usada time. y puede ser usada por mucho tiempo. Now we come to the scripture that Paul was able to pull because it was going to deal with children of God. Ahora, aquí está una escritura, se encuentra en Romanos 8:28, esto fue de lo que Pablo habló. Esto era algo que iba a trascender el tiempo. It says, and we know. So Paul wanted us to know. He didn't say, Ahí dice, ahora pues, en Romanos 8:28, perdón, dice la palabra de Dios, y sabemos. Ve, allí Pablo, él dijo eso porque él quería que nosotros supiésemos. I know, I'm an apostle, I know. He said, we know. Él no dijo, y yo que soy apóstol sé, no, él dijo, y sabemos. Meaning the body of Christ has to come to know Significando que el cuerpo de Cristo iba a saber by understanding, by a través de entendimiento revelation. y a través de revelación. We know Aquí dice, y sabemos that all things work together. que a los que aman a Dios todas las cosas, Brothers, not a few things, hermanos, no solamente unas cuantas, but all things pero todas las cosas work together. les ayudan a bien. En inglés dice, trabajan para su bien. My brothers and sisters, we can take, I would say, many years that have gone by, but Otra traducción también sería, obran para bien. Todas las cosas obran para bien. looking at the present immediate years that Ahora, hermanos, podemos tomar esta escritura y aplicarla en muchos tiempos a través de la historia, pero yo quiero que nos enfoquemos en el día de hoy, en lo que está pasando hoy. have been
to the bride of Christ. cómo estas palabras aplican a la novia de Jesucristo. Brothers and sisters, the pandemic is still raging in China Hermanos, esta pandemia aún está devastando China and elsewhere. y otras partes del mundo. We probably may go into a fifth wave, not as bad as the first wave. Y nosotros aquí aún vamos a entrar en una quinta oleada de la pandemia. Quizás no sea tan mala como fue la primera, We've had lootings in our area. pero en esta área donde vivimos nosotros hemos experimentado saqueos. And now we have here in Tonga a water crisis. Y ahora aquí en Tongat hay una crisis de agua. Brothers, look at America. Hermanos, ustedes miren a América. Overnight, over the past few days, De la noche a la mañana, en unos cuantos días, there has been, brothers and sisters, historical tornadoes. ellos han experimentado una oleada de tornados. Es algo histórico, That have hit. Brothers and sisters, que han golpeado varias áreas. there have been wildfires. También están experimentando estos fuegos. There have been so many other little issues Hay tantas otras cosas que están sucediendo. that, brothers and sisters, that you cannot have time to catch up. Hermanos, pareciera que no nos da tiempo suficiente para respirar, tomar un aliento de aire. With all the news that is taking place. Con todas estas noticias, con todo esto que está sucediendo. Because God said there shall be a time of trouble, not only in relation to a war, Y hermanos, la Biblia dice, Dios dijo, y habrá un tiempo de angustia. Eso no solamente se refería a un tiempo de guerra, but there'll be events sino que habría diferentes eventos that will be growing because it's birth pains. que estarían creciendo, porque esos son los dolores de parto. Brothers and sisters, that is actually causing the world to be in a topsy-turvy state. Y eso es lo que está causando que el mundo se encuentre en un estado bastante terrible. Because the book of Isaiah said, the earth is fading. Porque el libro de Isaías dice que la tierra se está desvaneciendo. What does it mean? ¿Y qué significa The eso? beauty and the glamour Sino que la belleza, el glamour that you once thought, brothers, people que una vez había, have felt, well, this end of this year, I'm going on a, vacation. There's nothing wrong in going to vacation, but I'm going ahora muchas personas dicen, al final de este año yo voy a irme en unas vacaciones, voy a tomar unas vacaciones. Y no hay nada de malo en hacer eso. to this mountain place. When Voy a ir a este lugar allá en las montañas. you're buying your ticket, then you're hearing a volcano has come up there. Y luego hay personas que compran su boleto y van para allá y empieza a hacer erupción un volcán. Brothers and sisters, and you're going to go there, then something else. Y luego usted va para allá y algo más sucede ahí. So it's really not something that really you can be so peaceful and joyful about. Entonces esto ya nomás es algo de lo que usted pueda estar feliz y contento y tener paz. Because remember, God has got His Word and His Scriptures. Porque recuerden, Dios tiene su palabra, Él tiene todas estas escrituras. So, if you only keep your eyes on that, it can be very disappointing. Y si usted solamente está mirando a esas cosas que están sucediendo malas, puede ser algo bastante decepcionante. But if you keep your eyes on the potter, Pero si usted mantiene sus ojos en ese alfarero, He is doing something in us that is so beautiful Él está haciendo algo en nosotros que es tan hermoso that the world doesn't know about it. That's why que el mundo ni siquiera sabe nada al respecto. Paul said, we know, the world Pero aquí mire lo que dice Pablo, versículo 28, y sabemos, doesn't know pero el mundo no lo sabe. that all things work. And you say, well, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. brother, I have to say, look at the water crisis here. Hermanos, miren ustedes esta crisis del agua aquí. It may look at something, from a labor point, hard. Quizás esto le parezca a muchas personas desde un punto de vista natural algo bastante duro, difícil. But it has caused the community, brothers and sisters, to start coming out of that shell. Pero esto ha causado que las personas en la comunidad salgan de sus conchas, Coming out of their, elite way of life.
que ellos dejen esa vida glamorosa de vivir stand in the same queue, y que se paren uno junto al otro, carry the same bucket. que todos ellos empiecen a cargar esos mismos botes de agua. Brothers and sisters feel the same pain like other people felt. Y todos ellos están sintiendo el mismo dolor como el resto de la comunidad. And come to know some individuals. You know, we went there and to this borrowed place, and I was filling the water with my maid, and Y usted sabe, nosotros fuimos allí a este lugar donde estaba toda la gente llenando sus botes de agua. Y yo fui allí con una persona que me estaba ayudando. brothers and sisters, but then two of my neighbors came. Y luego dos de mis vecinos llegaron ahí. Brothers and sisters, and you know, it's the last person you think, you know, they're also filling their water. Y usted los ve a ellos y usted diría, oh, esas serían las últimas personas que yo hubiese pensado que estuviesen aquí llenando botes de agua. And said, brother, don't worry, we'll carry your buckets. Y yo les dije, ¿saben qué? No se preocupen, nosotros vamos a cargar sus botes de agua. You know, I mean, he could have given me 1,000 rands. Quizás él me pudo haber dado 1000 rands, ese es el dinero que usan allá en Sudáfrica. Would not meant as much as that. Pero ese dinero no hubiese tenido el mismo significado que la ayuda que se les está ofreciendo. It began to show the humanity that's still in those individuals. Eso muestra que aún hay un poco de humanidad en todos esos individuos. Brothers and sisters, and so I have to believe when we say all things work. Entonces yo tengo que creer, hermanos, cuando la Biblia me dice que todas las cosas obran. Even the carrying of the water is working. Aún el llevar esos botes de agua es una obra, es un trabajo. Changing our hardened state. Eso está cambiando el estado endurecido de nuestros corazones. Our nature. Está cambiando nuestra naturaleza. The brothers and sisters feels, well, life will just be this way all the time. Brothers, Y hemos pensado por mucho tiempo que la vida continuaría de cierta forma, por mucho tiempo. I have to say from the scriptures, I don't see that picture. Pero de acuerdo a las escrituras, hermanos, yo les puedo decir que yo no veo esa fotografía cumpliéndose. God will take care of his own. Pero ahora Dios iba a encargarse de sus hijos. But at the same time, we have to see that he is molding Dios se va a encargar de los suyos y al mismo tiempo Él está and moldeando shaping the image of Christ. y está dándole forma, a la forma de su Hijo Jesucristo. Christ, brothers and sisters, didn't have it sitting in a hotel all the time. Usted no ve a Jesucristo como... La Biblia no nos dice que Él estaba sentado en un hotel todo el tiempo. Brothers and sisters, look at what he went through. So the Bible says, Mire las cosas por las que Él pasó. we know that all things work together. Entonces aquí versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien, dice en inglés. Don't look at the isolated problem, the water problem, Y no hay que enfocarnos en el problema mayor, en el problema de agua, or the pandemic problem, o el problema de la pandemia, or brothers and sisters, the looting problem, or the o el problema de los saqueos, tornado. o de los tornados. Look at it collectively, how it has molded us. For what? Mire, usted tiene que ver esto como un todo, cómo estos problemas nos están moldeando y para qué. For what Christ is doing. Para mostrarnos lo que Cristo está haciendo. Together. And it says, for good. That's the word. Aquí dice, y todas las cosas les ayudan a bien, o obran para bien. The good work Ve, esa es la buena obra, that God is molding in us. de que Dios nos está moldeando. All things, not singular thing. Dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no solamente una o dos. Things work together Dice, obran juntamente for good. para bien. To whom? To them that love God. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en inglés, bueno, sí, la primera parte de ese versículo dice, y sabemos que a los que aman a Dios. Brothers, all things don't work good Entonces, hermanos, no todas las cosas son buenas o obran para bien, for everybody. para todas las personas. Because
certain things that will happen will remain that state. Porque muchas cosas que pasan hacen que la persona quede en el mismo estado. But to a child of God, or to somebody keeps on loving God, Pero para un hijo o hija de Dios, los cuales continúan amando a Dios, God can take that and, brothers and sisters, work it for your good. And you'll say, well, brother, Dios puede tomar eso y Él viene y hace que eso obre para su bien. I don't see. My Y quizás alguien me diga, hermano, yo no puedo ver, tank is empty. mi tanque está vacío, Brothers and sisters, my car's been washed. mis carros están sucios, no han sido lavados, I can't see any good. yo no puedo ver cómo esto es algo bueno. But brothers and sisters, would you for a moment stop Pero hermano, ¿podría usted parar por solo un momento and say, Lord, y decir, Señor, open my heart. abre mi corazón, Let me see the good that is coming inside my heart. permíteme ver esa buena obra que está siendo realizada en mi corazón? Brothers and sisters, it begins to make you feel as you watch that person down the road there. Brothers and sisters struggling to say, well, Hermanos, muchas veces esto hace un cambio en su corazón cuando usted ve a una persona ahí en el camino que está batallando can we do something for that individual? y usted dice, deberíamos de ayudar a esa persona. Brothers and sisters, it is working in a place that you're not even looking at. Hermanos, muchas veces esa obra se lleva a cabo en un lugar que usted ni siquiera se imaginaba. So I have to believe, brothers and sisters, when the Bible says all things work. Entonces yo tengo que creer, hermano, cuando la Biblia me dice que todas las cosas ayudan, obran para bien. We have to realize, brothers and sisters, it is not for everybody. Pero también tenemos que entender que esto no solamente es para cualquier persona, It is to them that love God. sino solamente a aquellos que aman a Dios. Brothers and sisters, that doesn't mean God doesn't allow his rain fall on the just and the unjust. Ahora, eso no significa que Dios no permite que la lluvia caiga sobre justos e injustos. But if you're not born again, nothing is working inside of you. It's working on Pero si usted no ha nacido de nuevo, entonces no hay algo que esté siendo transformado dentro de usted. the outside. Usted solamente, quizás alguna obra se ha hecho usted en el exterior. But if you're born again, then the things that are detrimental on the outside, Pero si usted ha nacido de nuevo, entonces esas cosas que le están afectando, sí, que son exteriores, is working on the inside todo eso está realizando una obra en el interior, that nobody can see. la cual nadie puede ver. To them, that is you and I. And you Ahí dice, y sabemos que a los que aman a Dios, esos somos usted y yo. may think, well, many times, Lord, I got this job. Lord, I got this situation. Y quizás a veces usted se ponga a pensar y diga, Señor, pues tengo esta situación con este trabajo, o tengo esta situación por acá. Remember, brothers and sisters, you cannot wipe this scripture out. Hermanos, usted no puede borrar las escrituras. It's right till the end. Ellas están allí hasta el tiempo del fin, van a permanecer. It's till the finish. The work that was started in Paul's days will still be accomplished in our time. Tenemos que recordar que esa obra que comenzó en el tiempo de Pablo, Dios la traerá a completamiento en este tiempo final. To them that love God, Dice, y a aquellos que aman a Dios, to them who are called according to his purpose. Brothers, dice, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. God is not interested in all our fabulous plans Hermanos, a Dios no le interesan todos nuestros planes fabulosos that we have made. que nosotros hemos hecho. They are fine, but none of those plans Y está bien tener esos planes, pero ninguno de ellos, are going to be carried to the corridors of heaven. ninguno de ellos van a ser llevados a esos pasillos del cielo. Brothers and sisters, we might as well, as children of God, establish that. Entonces es mejor que nosotros como hijos de Dios comprendamos eso de una vez. That just like Job or just like Joseph Que así como Job o José or just like Jacob, o como Jacob, they had many plans. todos ellos tenían muchos planes. And God sometimes, like Abraham, allowed half or three-quarter of the life
to disintegrate all their plans. Y así como como sucedió con Abraham, Dios permitió que las cosas que él tenía pensado, todos esos planes se desintegraran. Till they came to find out what is your plan. Hasta que ellos se dieron cuenta, entendieron cuál era su plan. My brothers and sisters, that's the good plan. Y ese es el buen plan. That's the good work. Esa es la buena obra. All the others are works for man to see. Todas las demás obras son para que los hombres las vean. But the good work is what God is using all of these things for. Pero la buena obra es aquello que para lo cual Dios está usando todas estas otras cosas. And when you see that, that's when joy comes inside of you. Y cuando usted es capaz de ver eso, entonces ahí es cuando el gozo sale de usted. That's when you can be able to say, Lord, I thank you. Ahí es cuando usted se para y puede decir, Dios, te agradezco. That Lord, you are taking all of this to work a good work. Que tú estás haciendo que todas estas cosas sucedan para realizar una buena obra. So we see all things work together for good to them that love God. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. To them who are called, that was before the foundations of the world. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. According to his purpose. For whom he did foreknow, he also did predestinate. Brothers, sí, el hermano leyó otra vez el versículo 29. we read the scriptures, but we don't allow it to be expanded. Hermanos, muchas veces leemos estas escrituras, pero no le permitimos a Dios que Él expanda esto. For whom he did foreknow. Brothers, if Porque a los que antes conoció. God saw you before the foundation of the world. Ve, hermano, ahí dice que Dios lo vio a usted desde antes de la fundación del mundo. When you were born, Dion, Aún antes de que usted naciese. brothers and sisters, Jodash, Basil, or any other individuals, brothers and sisters of Jezreel, God, because he saw us, Ve, hermanos, hay diferentes individuos, Jezreel y muchos otros. Él nos había visto desde antes. he saw if he left you to run your own way, you would not be seated here today. Él sabía muy bien que si Él le permitía a usted caminar en su propio camino y hacer lo que usted quisiese, usted no estaría aquí en este día. You probably would have said, look at what everybody else is doing. Usted diría, bueno, mire, esto es lo que todos los demás están haciendo. But God put certain things along the pathway of life. When you went there, you hit a brick wall. Pero, ¿qué fue lo que hizo Dios? Él puso diferentes cosas en el camino de su vida para que usted tuviese que alinearse en el camino correcto. And you said, Lord, I don't know what to do now. Y muchas veces usted tuvo que parar y decir, Dios, no sé qué hacer ahora. And then you had to change direction. Y usted lo que hizo fue que empezó a cambiar su dirección. Then you went this way. That's why the Bible says, for whom he foreknew. In other words, Y luego usted comenzó a tomar otro camino. Por eso la Biblia dice que aquellos que Dios conoció desde antes, he could put certain things, roadblocks, in the pathway of a true child of God. entonces la Biblia nos está diciendo que Dios viene y ponía ciertos bloqueos o dificultades en el camino de sus hijos To make him stop, whereas the other who had a disregard, para hacerlos parar, para que cualquier cosa que ellos estaban pensando hacer, he would run straight. ellos soltaran eso, desistieran de realizar algo así y corrieran directamente That is why the Bible says, o avanzaran en el camino correcto. for whom he foreknew, he also did predestinate. Por eso aquí dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó. We have to see what was the main focus. Y tenemos que entender cuál era el enfoque principal. Predestinate to be conformed to the image of his son.
los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Brothers, I want to establish this point this morning, Hermanos, yo quiero establecer este punto en esta mañana, that the main issue in all that is in this world and in your life que el mayor problema de lo que existe en el mundo y en nuestras vidas el día de hoy, for God foreknowing you, aun cuando Dios lo conoció desde antes, is that you should be molded or conformed o el propósito principal es que usted necesita ser moldeado, hecho into the image not of the state president a la imagen, no del presidente de la nación, or how your wife may want you, o de la manera que su esposa quiere que usted or sea, maybe how your uncle wants you, o de la manera que su tío quiere que usted sea, but how God wants another child of God like his beloved son Jesus Christ. pero de la manera que Dios quiere que usted sea, a la imagen de su Hijo Jesucristo. And it's going to take a lot of things in this life, Y se van a necesitar de muchas cosas en este mundo brothers, to be able to conform you to that image. para poder hacer que usted sea hecho a la imagen Because we're all de Jesucristo. not born, brothers and sisters, soft-hearted, pleasant talking. Porque no todos nacemos con un corazón bastante suave o nacemos hablando con palabras elocuentes Loving, kind. Brothers o amorosas o bondadosas. and sisters, I've watched through life. Some individuals, brothers, they are like a peacock from the day they're born. Hermanos, yo me he dado cuenta que en esta vida hay muchos individuos, ellos son como un pavo real desde el momento en que ellos nacen. And so many things happened in life, it still didn't change them. I thought, Lord, Y muchas cosas les pasan a ellos en la vida y ni aún así ellos cambian. Y yo siempre me pregunto y digo, Señor, this will at least change the track. yo creo que esto que le acaba de pasar a esta persona los va a cambiar su dirección en la vida. But they're still on the same track. Pero ellos siguen allí en ese mismo camino, equivocado. Brothers, therefore I have to realize Y por lo tanto eso me hace pensar a mí. you have to come to a point Y yo me pongo a pensar y digo, ciertas personas tienen que llegar a cierto punto. Lord, I cannot change it myself. Y Señor, en mi vida yo no puedo cambiar esto. You have to. That is why the Tú tienes que ayudarme. word of God says, I have been crucified with Christ. Por eso la Biblia nos dice que nosotros hemos sido crucificados con Cristo. Therefore, right here is the point that, brothers and sisters, we are to be conformed to the image of his son. Brothers, Y por eso es que aquí en el versículo 29 nos dice que debemos de ser conformados a la imagen de su Hijo. the quicker we understand Y entre más pronto entendamos esto, that the duplication by the Spirit, not imitation, que debemos de duplicar ese comportamiento a través del Espíritu de Dios, no solamente imitarlo, the change on the inside, pero tiene que haber un cambio dentro de nosotros. and God can make you carry a bucket of water to change something on the inside. ¿Y qué hace Dios? Él hace que usted pone una circunstancia para que usted tenga que cargar un bote de agua y eso comienza a cambiar su corazón internamente. God can make you have that individual down the road and you can drop your bucket of water into his bucket to change something inside of you. Dios puede hacer que que usted se encuentre con un individuo a mitad del camino y usted vacíe su bote de agua en el bote de ellos y eso empieza a causar un cambio en su corazón. Some of the qualities and the principles of Christ-likeness is Muchos de los principios y las cualidades que se encuentran en Jesucristo, is now being seen on the streets. eso ahora está comenzando a verse en las calles. And so I think, why Tonga? Y yo me puse a pensar y dije, ¿por qué esta ciudad de Tongat? There's a reason. Bueno, hay un motivo. There's a body of people here, not all Aquí hay un cuerpo de personas. of them, but Y no estoy diciendo que todas ellas actúan así, quite a few of them. pero muchas de ellas sí. And God is letting them think
No, it is not when you got everything in life. Y Dios está comenzando a hacerle saber que no se trata de si usted tiene todo en la vida, That this main purpose is being solved. que solamente allí es cuando este propósito principal está siendo cumplido. Brothers and sisters, you are being molded into the image of Jesus Christ Hermano, usted está siendo moldeado a la imagen de Jesucristo. by all things Por todas las cosas que pasan. are working together. Dice la Biblia que todo esto obra para bien. Brothers and sisters, the very qualities that was in Jesus Christ Todo obra juntamente. Y esas mismas cualidades que se encuentran en Jesucristo which was in his Father, son las mismas que se encuentran en el Padre. brothers, God wants to mold and shape. So Y es Dios quien quiere moldearnos y darnos forma. we see here, we were foreknown so that we can be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn of many brethren. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Moreover, whom he did para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. predestinate, them he also called, and whom he called, them Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. he also justified, and whom he justified, them he also glorified. Y a los que justificó, a estos también glorificó. That, brothers, when God saw you, Eso significa, hermano, que cuando Dios lo miró a usted, he saw everything. Él miró todo. He is not worried about, brothers and sisters, all what Putin is doing in Ukraine. Hermanos, Él no está preocupado de lo que Putin está haciendo ahí en Ucrania. He saw that, Él ya lo había visto eso. but more than that, he saw you. Pero aún más que simplemente ver esa situación, Él lo vio a usted. And how it's going to mold you and shape you. Y cómo estas situaciones lo iban a moldear y le iban a dar forma a usted. And my brothers and sisters, that is why what's written in the scriptures Y por eso, hermano, lo que está escrito en las escrituras will remain to be constant. es algo que permanecerá constantemente. It is going to be the North Star, because the Esta palabra va a ser nuestra estrella norte. end is God already saw you glorified in his presence. Porque aquí la Biblia dice que Él ya lo vio a usted glorificado en su presencia. So Paul is now saying, they were talking, the Romans. Entonces aquí estaba Pablo. ¿Y qué estaba diciendo él? Ellos estaban hablando, los romanos. Paul, you know what? You want us to be like Jesus Christ. Ellos estaban diciéndole a él, Pablo, bueno, tú quieres que seamos como Jesucristo. But Paul, I don't have a job. Pero Pablo, yo no tengo un trabajo. Paul, there's famine. Pablo, aquí está esta hambruna. Paul, maybe they said there was no water as well. Quizás ellos tenían un problema del agua también en aquel tiempo. We don't know what it is. No sabemos por lo que pasaron. What was Paul going to look at? ¿Y qué era en lo que se estaba enfocando Pablo? Paul knew, brothers, God was not doing a work in the children of God. He was Pablo sabía que Dios era quien estaba haciendo la obra en los hijos de Dios. doing a good work. Él sabía que no solamente, era una obra, sino que era una buena obra. All these outside factors was going to do the good work Todos estos factores exteriores iban a realizar esa buena obra to be molded into the image of Jesus Christ. What shall para ser moldeado a la imagen de Jesucristo. we say to these things? So whatever ¿Y qué pues diremos a esto? Dice el versículo 31. you can name them. Si Dios dice, ¿qué pues diremos a esto? Y usted puede nombrar ahí cualquier situación que tenga. If God be for us, Si Dios es por nosotros, in other words, if you love God, how can God not be for you? en otras palabras, si usted ama a Dios, ¿cómo Dios no puede estar de su lado? The creator of the universe. Él es el creador del universo. The brothers and sisters in 40 days allowed this whole world to be submerged in water. Ese gran Dios que en 40 días permitió que este mundo fuese sumergido en agua. What is it for you to give water? ¿Y qué se necesita para dar agua? But we have to understand, it says, if God be for us.
Bueno, tenemos que entender que la Biblia dice que si Dios es con nosotros, we have to not lose the focus of God. entonces no debemos de perder el enfoque en Dios. If we understand God is on our side, Si nosotros entendemos que Dios está de nuestro lado, then who or what can be against us? entonces ¿qué o quién puede estar en contra nuestra? Brothers and sisters, we don't know why things don't happen as fast in this province as other provinces. Hermanos, a veces nos ponemos a pensar por qué las cosas no se resuelven rápidamente en esta provincia más que lo que pasa en otras. But if we can keep our focus on God, Pero si podemos mantener nuestro enfoque en Dios, then He is the one that knows how to do things for the rate, because at the same time, Él es el que puede realizar buenas obras en nuestra vida. He has got another plan in molding and shaping our inner beings. Porque sabemos que él siempre ha tenido otro plan para moldearnos, para darnos forma a nuestro ser. Who can be against us? Brothers, ¿Y quién puede entonces estar en contra nuestra? who can be against us? Brothers, ¿Y quién puede estar en nuestra contra? what do we say to these things if God be for us? Brothers, how Y hermanos, ¿qué podemos decir de esto si Dios con nosotros? many people have we seen that said, you know what? ¿Y cuántas personas no hemos visto que han dicho, Let's call, some kind of a prayer meeting vamos a juntarnos, vamos a tener una reunión de oración and let's see, Lord, how can you use somebody, some way? y vamos a pedirle a Dios, Señor, usa a alguien de alguna manera? Brothers, day by day, they're forgetting God out of the picture. Pero aún así, todos los días ellos se siguen olvidando de Dios, lo están sacando de la fotografía. Each one is making sure they are happy, they are satisfied, they are wonderful. Cada quien se está asegurando que ellos están felices, están contentos, satisfechos, que están bien. But brothers and sisters, we have to see the bigger picture. And I thank God for all those who have done so much. Pero tenemos que ser capaces de ver toda la fotografía. Y yo le doy gracias a Dios por todos aquellos hermanos que han hecho tantas cosas, For the destitute. May God bless them. por todos aquellos necesitados, que Dios los bendiga. But at the same time, let's recognize if God be for us, Pero también debemos de reconocer que si Dios es por nosotros, who can be against us? entonces ¿quién puede estar en nuestra contra? Why? It says, he that spared not his own son. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, But delivered him up for us all. sino que lo entregó por todos nosotros. How shall he not with him also freely give us all things? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Brothers and sisters, we live in a world today, you know, Hermanos, vivimos en un mundo el día de hoy. Usted sabe that once situations takes place, que una vez que alguna situación sucede, you got the individuals out there. They're waiting how they can enrich themselves. usted tiene a muchos individuos allá afuera. Ellos siempre están esperando. Brothers and sisters, but our God is not that way. ¿De qué manera pueden ellos tomar ventaja? Pero Dios no es de esa manera. God says that if he spared not his own son, Aquí la Biblia dice que si él aún no escatimó a su propio hijo, brothers and sisters, how did he not spare him? ¿y cómo fue que él no lo escatimó? Brothers, he allowed him to be put to the whipping post. Dios permitió que su hijo estuviese atado a ese poste donde fue latigado. We cannot take our eyes out of this and look at any crisis Nosotros no podemos quitar nuestros ojos de esta imagen y luego mirar a cualquier otra situación o crisis that is in the world, que se encuentra hoy en el mundo. be it pandemic, be it water crisis, be No importa si sea una pandemia o una crisis del agua. it 6 months to a year, I realize it's difficult. Y aunque esto dure 6 meses o un año, yo sé que es algo difícil.
But let's see the more difficult thing. Pero enfoquémonos en aquella cosa que fue aún más difícil. Was God spared not his own son? Y eso fue de que Dios no escatimó a su propio hijo. He allowed him to go to the whipping post. Él permitió que él fuese atado a ese poste de donde fue latigado. That wasn't a man of steel. Él no era un hombre de acero. That was a human being whose flesh was plucked out. Ahí se encontraba un hombre de carne y hueso, cuya carne fue arrancada de su cuerpo. For what purpose? ¿Y con qué propósito? That the children of God may be more like him. Para que los hijos de Dios fueran más como él. No, brothers and sisters, you cannot move away from that. Because God Y usted no puede hacer eso a un lado y hacer como que cualquier otra cosa es más difícil. spared not his own son. La Biblia nos dice que Dios no escatimó a su propio hijo. And brothers, how the world has forgotten that picture. Y cómo al mundo se le ha olvidado esa fotografía. They only look upon it, well, Christmas Day or Easter Day or Crucifixion, Ascension. Ellos solamente lo celebran a él en el día de resurrección o el día de Navidad o en fechas especiales así. But brothers and sisters, God spared not his own son. Pero la Biblia nos dice que Dios no escatimó ni a su propio hijo. That's the bigger focus. Ese es el enfoque mayor. That's the biggest focus. Ese es el mayor enfoque. Brothers and sisters, then how shall he not? But remember, brothers and sisters, the world is trying to see how we can right all the work. Y recuerden, hermanos, el mundo está tratando de encontrar una manera cómo podemos hacer que todo esto funcione. And they forget the good work Pero a ellos se les olvida esa buena obra, that God is doing in our life. la cual Dios está realizando en nuestra vida. The day, brothers and sisters, when you came into this life, El día cuando usted vino a esta vida, our eyes was blind nuestros ojos estaban cegados. of the bigger picture. No podíamos ver la fotografía completa. We were caught up in misery. Nacimos en la miseria. God had to firstly, brothers, through the new birth, Y Dios tuvo que darnos el nuevo nacimiento. open our eyes Él tuvo que venir a abrir nuestros ojos to what God is doing for us. a lo que Dios está haciendo o lo que Él ha hecho por nosotros. Remember, brothers and sisters, God will spare not his son. Y recuerden esas palabras, Dios ni aún escatimó a su propio hijo. And then, well, you may say, well, brother, but you know, okay, this crisis is not bothering me. Y quizás usted diga, hermano, bueno, esta crisis a mí no me molesta. But you know, people are talking evil about me. Pero usted sabe, hay personas que están hablando mal de mí. People are saying this and that. Las personas dicen esto y aquello. The Bible says, who shall lay anything to the charge of God's elect? Mire lo que dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Brothers, if you love God, you're God's elect. Hermanos, si usted ama a Dios, usted es un elegido de Dios. Then the word of God says, who shall lay anything, not a few things, anything to the charge of God's elect. In other words, Y mire lo que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? En inglés da a entender como que quién pondrá alguna cosa mala sobre los hijos de Dios. Y el hermano dice, ahí dice ninguna cosa. No pueden poner nada sobre los hijos de Dios. you need to put clogs in the ears and say, I don't hear that. I hear what the word of God says. Usted puede hacer caso omiso a esas palabras y decir, yo no escucho nada de eso, solo escucho lo que la palabra de Dios tiene que decir de mí. It is God that justifieth. Y ahí dice, al final dice, Dios es el que justifica. Brothers, God justifies today and before the judgment seat of Christ, or Hermanos, Dios está justificando hoy. Él lo está haciendo antes de ese tribunal de Cristo, wherever. o en cualquier tiempo. It's God who justifies. Es Dios el que justifica. And my brothers and sisters, that is the wonderful picture of the Y esa es la fotografía hermosa good work. de esa buena obra. Who is he that condemneth? ¿Quién es el que condenará? Versículo 34.
It is Christ that died. Cristo es el que murió. Brothers and sisters, which man in this world that will say 1,000 words? Hermanos, ¿qué hombre hay en este mundo que haya dicho 1000 palabras? The Bible says, who is he that condemneth? La Biblia dice aquí, ¿quién es el que condenará? It is Christ that died. Yet Porque Cristo es el que murió. rather, that is risen again, who is even at the right hand of God. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. And I wanted to see this. Who maketh intercession for us. Y luego quería que ustedes miraran esto. Al final de este versículo dice, el que también intercede por nosotros. Brothers and sisters, you know, so many times now we see they say, we're going to fill this water petition now. You know, we get so many petitions, then it'll go to the government office. Usted sabe, muchas veces nosotros hemos hablado de llenar algunas formas para realizar una petición, para llevarla al gobierno en cuanto al problema del agua. That's wonderful, that's fantastic. Y sí, está bien si alguien quiere hacer eso. But you know, Jesus Christ has been interceding for us day and night. Pero usted sabe, aquí la Biblia dice que Jesús está intercediendo por nosotros día y noche, For all our situations. por todas las diferentes situaciones por las que pasamos. That is why this picture has to be opened up. Por eso es que esta fotografía tiene que ser abierta aún más. That all things work together. Así como dice la Biblia, que todas las cosas ayudan a bien. For the good. Brothers and sisters, nothing, whether you, brothers and sisters, were born in a certain way, God knew all about that. Y no importa, no hay nada que usted pueda haber hecho. Si usted nació de cierta manera o lo que sea, Dios ya sabía todo eso. It's working for your good. And when it says working, La Biblia dice que todo ayuda a bien a los hijos de Dios. Y cuando dice esas palabras, ayuda, it's not an instantaneous thing. eso no significa que se va a cumplir instantáneamente. It's a progressive work. Es una obra progresiva. Picture the potter on the potter's wheel. Imagínese usted a ese alfarero trabajando en esa rueda del alfarero. Brothers and sisters, who is even at the right hand of God. Dice el que además está a la diestra de Dios, Maketh intercession. el que también intercede por nosotros. Who or what shall separate us from the love of Christ? Brothers, ¿Quién o qué nos separará del amor de Cristo? if that picture of Jesus at the whipping post is in front of you, then my brothers and sisters, what is going to separate you? Hermanos, si esa fotografía de ese Jesús atado a ese poste donde fue latigado se encuentra siempre delante de usted, usted lo recuerda, entonces, ¿quién se puede levantar en contra suya? From the love of Christ. ¿Qué lo puede separar a usted del amor de Cristo? Brothers and sisters, remember, He was your Savior. Usted tiene que recordar, hermano, que Él fue su Salvador. And He took the price. Y Él fue quien pagó ese precio. So what is going to separate? And you know, ¿Y qué cosa existe que lo pueda separar a usted? Paul is writing this because he realized that brothers, many of them have been going through many troublous times. Y ahora Pablo escribió estas palabras porque él sabía que esos hermanos estaban pasando por muchas tribulaciones. And he says, what shall separate us Y él les estaba diciendo, ¿qué es lo que los puede separar? from the love of Christ? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Shall tribulation, that means trials and tests, ¿Acaso es la tribulación? ¿Eso significa pruebas? will that separate us? ¿Acaso eso nos puede separar? Or distress, look at the world and its condition. ¿O angustia? Mire usted la condición en la que se encuentra el mundo hoy. Or persecution, ¿O persecución? or famine, ¿O hambre? or nakedness, ¿O desnudez? or peril, or sword. ¿O peligro? ¿O espada?
Brothers and sisters, look at any one of these people that are doing many of these things to see how it's going to be 6 months from now, a year from now. Mire usted a todas esas personas que están tratando de saber qué va a pasar en 6 meses o en un año. Their predictions, brothers, you don't even want to listen to it. Muchas de esas predicciones que ellos hacen, usted ni siquiera quiere escucharlas. Because you realize they will have no answer. Porque usted se da cuenta que ellos no tienen una respuesta. But God says, brothers, whatever you want to put in that equation. Pero aquí Dios está diciendo cualquier cosa que usted ponga en esta ecuación de la cual Dios está hablando. Be it trials, because No importa si son pruebas, tribulación, trials will come. porque sabemos que las pruebas vendrían. But Jesus said, I have overcome. Pero Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Or distress, Y luego dice, o angustia, the stresses of life, ese estrés de la vida, or persecution, o persecución, or famine, o hambre, or nakedness, o desnudez, or sword. o peligro, o espada. When you look at this, brothers and sisters, you realize Cuando usted mira esto, hermano, usted se da cuenta all of this is in a different level because de que todo esto se encuentra en un nivel diferente. God is doing a good work. Porque Dios está por encima haciendo una buena obra. And many times, it's these things out there that God allows to be able to mold inside of us. Y esto es lo que Dios permite muchas veces. Estas cosas vengan a nosotros para moldearnos por adentro. And make that vessel into a perfected vessel. Y así Él puede hacer que esa vasija sea una vasija perfecta. Paul can say with boldness, he says, nay, in all these things, brothers, whatever Y aquí Pablo puede decir con certeza, dice antes, en todas estas cosas. you want to name, Y cuando dice todas, ahí usted puede incluir cualquier cosa que a usted se le ocurra nombrar. in all these things, Dice antes, en todas estas cosas, we are more than conquerors. somos más que vencedores. En inglés dice conquistadores. Not on your own, Y no por usted mismo, through him sino a través de Él, that loved us. el cual nos amó. Brothers and sisters, in these times, Hermanos, en estos tiempos, when you see the many things, and as I have to say, cuando usted ve todas estas cosas, brothers and sisters, from 2017, 18, 19, going up, y yo tengo que decir, creo que esto comenzó desde el 2017, 18 en adelante. you have seen how this world go, brothers and sisters, on a road Usted ha visto cómo este mundo ha estado caminando por un camino that they cannot come back. del cual ellos ya no pueden regresar. It's just digging and going further and further. Ellos simplemente están escarbando un hoyo y se están adentrando más y más. But the only scriptures tell us that we can become a conqueror. Pero la única escritura que nos dice que nos vamos a poder convertir en vencedores o conquistadores It says we are more than conquerors because es esa aquí en el versículo 37. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. when Jesus gave up the ghost Porque cuando Jesús entregó el Espíritu on Calvary, allí en el Calvario, the Bible says he stripped, la Biblia dice disarmed que Él fue desarmado, principalities and powers. o que esos principados y esas potestades fueron desarmados. And made an open show of them, Y Él los expuso públicamente that we can say, greater is he that is in us para que nosotros pudiésemos decir, mayor es Él que está en nosotros than he that is of the world. que aquel que está en el mundo. That's why the Bible says, this is the victory. Por eso la Biblia dice, y esta es la victoria. Even your faith. Faith in who? Aún es aún vuestra fe. ¿Y es fe en quién? Not the state president. No es una fe puesta en el presidente del estado.
not on some man in this world. o ningún otro hombre sobre esta tierra, Faith in Jesus Christ, who is the conqueror. sino fe en Jesucristo. Él es el vencedor. We share in that. We are more than conquerors. Y nosotros compartimos juntamente con Él. Somos juntamente vencedores Through him a través de Él, that loved us. el cual nos amó. Paul goes further and says, for I am convinced that neither death Y luego Pablo continúa diciendo, dice, por lo cual estoy seguro, o en inglés dice convencido, de que ni la muerte. we've lost many loved ones, Hermanos, hemos perdido a muchos seres queridos and we may lose more. y quizás perdamos a más. But Paul was persuaded Pero aquí Pablo había sido persuadido that neither death de que ni la muerte, nor life. ni la vida. That means, well, you know, you look at yourself and say, my father lived to 120 years. Muchas veces usted se pone a pensar y dice, mi padre, él vivió hasta la edad de 120 You años. know, so I got attributes in me to be so healthy. Entonces debe de haber atributos en mí que me van a hacer una persona saludable también. I don't have to worry. Y no me tengo que preocupar. Forget it. Olvídese de eso. God is doing something else inside of you. Dios está haciendo una obra diferente en usted. Brothers and sisters, is molding and shaping. You and I don't know. Father could have lived to 130. Él está moldeándonos, está dándonos forma por adentro. Y no sabemos si vamos a vivir hasta 120 o 30 años. You may not even see that. Brother Branham lived to about 57. Quizás ni siquiera lleguemos tan lejos. El hermano Branham llegó solamente a la edad de 57 años. So, but God is molding. Pero es Dios el que está dando forma, el que está moldeando. And He's using factors even in this end time Y Él está usando diferentes factores. Aún lo está haciendo en este último tiempo. for us to recognize Para que nosotros podamos reconocer neither death nor life, de que ni la muerte, ni la vida, nor angels. ni ángeles. Which angel wanna come, brothers, during the night and talk some things? Aun si algún ángel viniese durante la noche y quisiese decirle algunas cosas a usted. No principalities, no powers, Dice ni principados, ni potestades, no things present, ni nada presente, be it water crisis, be it whatever, brothers, aunque sea una crisis del agua o lo que sea, no things to come, ni las cosas por venir, no height, no depth, ni lo alto, ni lo profundo, no any other creature ni ninguna otra cosa creada shall be able to separate us nos podrá separar from the love of God. That's the del amor de Dios. central point. Y ahí ese es el punto principal, That when we look at God, remember, if Adam didn't fall, que cuando nosotros miramos y vemos a Dios, y recuerde, cuando Adán cayó, he would have known God as a creator si él no hubiese caído, él hubiese conocido a Dios como su creador, and a powerful God. y lo hubiese conocido como un Dios poderoso. But we can tell Adam, Pero nosotros podemos decirle a Adán, we've come to know him nosotros hemos llegado a conocerlo a él in a greater way en una manera aún mayor, because God has been doing a good work in us. porque es Dios quien ha estado realizando una buena obra en He nosotros. started something with Adam as well, but Él comenzó algo allá con Adán, it wasn't the end. pero ese no fue el final. Brothers, angels, they don't know the good work Hermanos, los ángeles, ellos no entienden esta buena obra, that has been done in our soul. la cual está siendo realizada en nuestra alma. They don't know what redemption, because they never fell. Ellos no saben de qué se trata la redención porque nunca lo han experimentado. Ellos nunca cayeron. Brothers and sisters, so we are fallen, Pero nosotros somos de una naturaleza caída. and God has redeemed us. That is why when Y Dios es quien nos ha redimido. we sing those wonderful, glorious redemption songs, Por eso es que entonamos esas preciosas alabanzas de la redención. we know her work. It hasn't been finished. Y sabemos que esa obra aún no ha sido terminada en nosotros. It's finishing it. Pero Él la está terminando. And brothers, as He's finishing it,
is allowing some things to Y mientras Él hace eso, Él permite que ciertas cosas vengan come on the world a este mundo that hasn't been before here. The world que nunca habíamos visto antes. is blinded to it, but we're not blinded to it. Ahora, el mundo está completamente cegado a Dios, pero nosotros no. Nothing can separate us from the love of God which is in Jesus our Lord. Dice, ni principados ni potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Brothers, that is why Paul could say to the Philippian church, being confident of this very thing. Ahora el hermano está leyendo de Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, y por esa razón Pablo le escribió y le dijo esto a la iglesia de Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, That he, that is God who had begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Brothers and sisters, we got to reach a point that we are convinced Hermanos, tenemos que llegar a un punto donde estamos completamente convencidos of what God is doing at this hour. de lo que Dios está haciendo con nosotros en esta hora. That the work that he started and which he began, Que esa obra la cual Él comenzó, I want to see that word, a good work. y yo quiero decir esa buena obra, Don't forget that. no se le olvide a usted eso, Because that's the redemptive work. porque ese es el trabajo redentor. God could have made us to be able to sing like angels, Dios pudo habernos creado de tal manera que cantásemos como ángeles, to speak like great orators. que pudiésemos hablar como unos grandes oradores, Brothers, to be able to be the strongest individuals in this world. que pudiésemos ser los individuos más fuertes sobre este mundo. But many times, our root and our journey Pero muchas veces nuestras raíces y nuestros genes has been different. son diferentes a eso. It is because he's establishing a work. Y eso tiene que ser así porque Él tiene que venir a establecer una obra. And that is why, as I looked at the crisis in our town over the past 3 years, and maybe other places they can talk what they has gone through. Y por eso es que ahora que yo veo esta crisis aquí sobre nuestro pueblo, por los últimos 3 años, y quizás haya otras crisis en otros lugares diferentes, It makes me realize, Lord, I can't shut my eyes to this. eso me hace que me dé cuenta y yo digo, Señor, yo no puedo cerrar mis ojos a esto. I have to see what are you doing with this. Yo tengo que ver qué estás tú haciendo, qué vas a hacer tú con todo esto. It is making us more and more, taking it and looking at it through the scriptures. Todo esto está haciendo que entre más y más tomemos esta palabra, que veamos cada situación a través de las escrituras. And making us realize, not only when I got a JoJo, I can sleep well. Y nos hace darnos cuenta que no solamente porque tengo un JoJo puedo dormir bien. Un JoJo o un jojo en Sudáfrica es como un contenedor grande de agua donde la gente guarda bastante agua. Entonces el hermano está diciendo, si tengo un contenedor de esos, ya estoy tranquilo y puedo dormir bien. What about the other man down there, brothers and sisters? Maybe, okay, you didn't save the money, but ¿Y qué de aquel otro hombre que está allá al final de la calle? Y bueno, quizás sea usted alguna de esas personas que no guardaron dinero o no pudieron comprar algo así. we cannot turn our eye. We have to realize, Lord, you Y no podemos hacernos de la vista gorda, voltearnos a un lado. did a bigger work for me. What is the JoJo? Y tenemos que decir, Señor, yo sé que tú tienes una obra mayor para mí. ¿Y qué es un JoJo, un jojo? You saved my soul. ¿Qué es eso sin ti, Señor? Tú has salvado mi alma. You have made me into a creature like your son Jesus Christ.
Tú me has hecho una criatura, así como tu Hijo Jesucristo. Brothers will come back and we can give the whole world. You won't even need a JoJo. Hermanos, cuando Él regrese a este mundo, nadie en este planeta va a necesitar un jojo. But brothers and sisters, I thank God for all of these things. Don't get me wrong. Pero yo le doy gracias a Dios por todas estas cosas. Por favor, no me malentienda. I have to use the illustrations that are just here. Yo solamente estoy usando ilustraciones que aplican aquí donde yo estoy. But brothers and sisters, He's been doing a good work. Pero volviendo al tema, Él está haciendo una buena obra. And we have to understand that there may be a few more things Y tenemos que entender que quizás hayan unas cosas más that is outside of our hands. que se encuentren fuera de nuestro control. But look at it. God is taking it. Pero mire usted de qué manera Dios está controlando eso. And He's molding in us Él está usando eso para moldearnos. something that is priceless, Él está creando algo que es invaluable. something that is more important, Él está haciendo una obra que es aún más importante, something that is more wonderful. algo que es aún más hermoso. And He will do it till the rapture, till Jesus comes. Y Él va a realizar esa obra hasta el día del rapto, cuando Jesucristo venga. Wherefore, my beloved, as you've always obeyed, not in my presence only, but now much more in my absence. Ahora el hermano está leyendo del capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, Work out your own salvation with fear and trembling. sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. People read this and they say, well, we must do our own salvation. Muchas veces las personas leen esto y dicen, no, debemos de enfocarnos en nuestra propia salvación. No, we don't work out our own salvation, but we must stop and read it slowly. Y no se trata de trabajar en nuestra propia salvación. Si nos ponemos a mirar esta escritura detalladamente, But now, much more in my absence, work out. dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. En inglés dice, trabajad. That has started in you. You must work it out. The salvation is not your salvation. Porque esa salvación no viene de usted mismo. Debemos de trabajar por esa salvación. What God placed in you. But Es porque sí, Dios ha puesto varias cosas en usted. work it out. And how do you work it out? ¿Y cómo es que usted trabaja en eso? ¿En esa salvación? If you see your neighbor, brothers, struggling, Si usted ve que su vecino está batallando, then let them see there is a salvation that's worked inside of you. entonces usted muéstreles a ellos que hay una salvación que está trabajando dentro de usted. You see the man on the street, brothers and sisters, because God's allowed opportunities. Usted ve a ese hombre que se encuentra ahí en la calle. Bueno, Dios ha creado muchas oportunidades para usted, las ha puesto enfrente de usted. We may not get this opportunity, Y quizás ya nunca más o quizás no más volvamos a recibir esa misma oportunidad para hacer una buena obra. but they may be able to say, there is a people. Brothers, remember, God's not finished with us. Y quizás para esa persona ellos digan, oh, sí existen personas así que ayudan. Y usted tiene que recordar, Dios no ha terminado la obra en nosotros. God's not finished with Tongat or Dios aún no ha terminado con el pueblo de Tonga the other places as well. o muchos otros lugares también. There's a church of the new covenant. Allí hay una iglesia del nuevo pacto. There's going to be an end here that the world has not seen. Va a haber un tiempo final, el cual el mundo no ha visto. Just as in Israel, Así como en Israel, it's not all going to come about in one day. no todo se va a cumplir en un solo día. Brothers, that's why He sent a precious prophet. Por eso es que Dios envió a un precioso profeta. He started a work Él comenzó una for the obra, church. una obra para la iglesia. And thereafter He sent an apostle and a fivefold ministry. Y después Él envió un apóstol y a un quíntuple ministerio. And He's using conditions. Y Él está usando condiciones.
And people say, well, why has our waterworks been washed away? That's the reason. Y bueno, las personas se enfocan mucho y dicen, oh, ese pozo de agua ha sido destruido. Hay un motivo por el cual eso pasó. And if we don't see it through the scriptures, we'll get disappointed and depressed. Y si no podemos ver eso a través de las escrituras, entonces vamos a entrar en depresión y vamos a entrar en un decaimiento. But if we see it through the word of God, Pero si podemos ver todo esto a través de la palabra de Dios, He's working something in us. podemos ver cómo Dios está realizando algo dentro de nosotros. Because we'll all go to sleep as the world is going to sleep if they got everything so nice. Porque muchos están echándose a dormir, todo el mundo se está echando a dormir. Muchos de ellos tienen bastantes cosas muy bonitas In this world. en este mundo. But God is using some things. I don't mean all things, but He works. Pero Dios está usando diferentes cosas y yo no estoy diciendo que cada cosa que le sucede a usted, It together. pero la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. For your good. To whom? To them that love the Lord. ¿A quién? Aquellos que aman a Dios. Those who love the Lord Aquellos que aman al Señor. will not be turning against God. They'll say, Ellos no se van a volver en contra de Dios. Lord, I thank you. Ellos se van a parar y van a decir, Señor, te agradezco. You will provide it. That's fine. Tú proveerás. He has provided one Y sí, Él ha proveído de alguna manera u otra. way or the other. He's provided. Él siempre nos ha proveído. And bless God, the individuals that He's used. Y le damos gracias a Dios por todos esos individuos que Dios ha usado. And brothers and sisters, we have to see, work out your own salvation with fear and trembling. Y aquí dice, tenemos que trabajar u ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor. Now it says, for it is God which worketh in you. Porque Dios es el que en vosotros produce, en inglés dice el que está obrando o trabajando Both to will and to do of His good pleasure. para estar obrando en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Brothers, God could have allowed Elijah to have water at the river Hermanos, Dios pudo haber permitido que Elías tuviese agua en ese río, forever. que siempre hubiese agua ahí. He's the God of the heavens. He'll just let water rain somewhere. Él es el Dios de los cielos, Él podía hacer que el agua continuase lloviendo en algún lado. But after 3.5 years, He told Pero después de 3 años y medio, Elijah, Él le dijo a Elías, the brook is run dry. le dijo, ese arroyo o ese río se ha secado. And Elijah could have said, Lord, what am I going to do? Y Elías pudo pararse y decir, Señor, ¿qué voy a hacer ahora? He said, I have caused a widow woman Pero él le dijo, yo he visto a una mujer viuda. to sustain you. Ella está en cierto lugar para sostenerte a ti. You think God was interested in making an old widow woman to pour water and give to Elijah? ¿Usted pensaba que Dios iba a permitir que una viuda de edad avanzada sacase agua para dársela a Elías? Old and she's about to die. Ella ya era de edad bastante avanzada, quizás le faltaba poco para que ella falleciese. No. The Bible says He told her, make me fast. Pero no, ahí la Biblia dice que Dios le dijo, perdón, Elías fue para allá y le dijo, ayuna. Why? So that barrel of meal shall not run dry. ¿Para qué? Para que esa comida que ella tenía no escasease. And brothers, that oil will not go down. Y ese aceite no iba a bajar tampoco. This is a little foretaste Eso fue solamente una probadita of some of the events that will squeeze this world. de algunos de los eventos que van a comenzar a suceder en este mundo. And the Bible tells us
while there was darkness in Egypt, Pero la Biblia también nos dice que mientras había oscuridad ahí en Egipto, there will be light in Goshen. allí había luz en Gosén. It's a preview Ese es como un adelanto of us being able to say, Lord, para cuando nosotros tengamos que decir, Señor, how do I look to you ¿de qué manera puedo poner mi vista en ti through these things that are happening? para que tú me saques de estas cosas que están pasando? Because remember, brothers, God is interested in the bigger plan. Porque usted tiene que entender, hermano, que a Dios le interesa esa fotografía mayor, grande. He is molding inside of us. Ese plan principal es moldearnos Brothers and sisters, an image to portray Jesus Christ. para que lleguemos a la imagen de Jesucristo y lo reflejemos a Él. Therefore, the potter is not finished with us. Por lo tanto, ese alfarero aún no ha terminado con nosotros. He's molding, he's shaping us. Sometimes it's a messy work. Y Él nos está moldeando, nos está dando forma. Y muchas veces ese trabajo es algo difícil. But when it's done, brothers, Pero cuando Él termine, it's going to have some vessels of all colors, Él va a tener esas vasijas de diferentes colores, all brightness, all con diferentes brillos, shapes, con diferentes formas. all fit for the master's use. Todas ellas serán de uso para el maestro. And brothers, some of it has come about by some of the things that we thought it will never come about. Y muchas cosas nos han venido de la manera que ni siquiera nos imaginábamos. Brothers, if we all look at our life, Hermanos, si nos ponemos a ver nuestra vida, we think sometimes, Lord, why that accident? muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, Señor, ¿por qué me sucedió ese accidente? Why that sickness? ¿Por qué me vino esta enfermedad? Why that problem? ¿Por qué tuve yo este o aquel problema? Why this situation? ¿Por qué esta o aquella situación? Brothers and sisters, we have to realize God makes all things work together. Tenemos que entender, hermanos, que Dios es el que permite que todas estas cosas trabajen para nuestro bien. For your good. Because it's not just a work. Porque no solamente es una obra, It's a good work. es una buena obra. My brothers, when God said He saw and it was very good. Y la Biblia dice que Dios vio que esas cosas que Él había creado eran muy buenas. When He takes the last look at the church, Cuando Él voltee y mire a esa iglesia por última vez, He's going to say the same thing. Él va a decir la misma cosa. I've got more than one son. I've got sons and daughters Yo tengo más de un hijo, tengo hijos e hijas molded into the image of Jesus Christ. que han sido moldeados a la imagen de Jesucristo. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana. Heavenly Father, we're a thankful people to be living at this hour of time. Padre Celestial, somos un pueblo bendecido de estar viviendo en este tiempo. Lord, as we look at the world and the many situations, Y Señor, volteamos a ver al mundo y todas esas diferentes situaciones. many times upon the minds of people, Y muchas veces ahí en las mentes de las they personas, may raise many questions, Lord. muchas preguntas se levantan. But Father, you have a plan and a purpose, Pero Señor, tú tienes un plan, un propósito, a good work that you've not forgotten about. una buena obra de la cual tú no te has olvidado. Take our lives, Lord, mold us, shape us. Toma nuestras vidas, moldéanos, haznos esa forma, May we be an expression of your Son, Jesus Christ. que nos convirtamos en una expresión de tu Hijo Jesucristo. Lord, bless all the people Señor, bendice a todas las personas that have given a helping hand que siempre han dado una mano de ayuda, han extendido esa mano. to those that are in need. May you bless them mightily. Para aquellos que han dado al necesitado, Señor, tú bendícelos grandemente. Lord, may we even be able to do more if we can. Señor, nosotros quisiéramos hacer más por ellos si pudiésemos. Lord, bless your people, bless our town, Pero bendice a tu pueblo, Señor, bendice nuestro pueblo. bless all the churches across the world in whatever category. Bendice a todas esas iglesias alrededor del mundo, en cualquier categoría que ellas se encuentren, Situations they can be in. o en cualquier situación donde ellas estén. Lord, touch,
Heal and deliver. Señor, tócalos, hazlos libres, We ask these sánalos. mercies in the name of Jesus Christ. Te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.